Alerta urgente. Lo que está ocurriendo en la frontera rusa supera todas las advertencias previas. El comando militar ruso acaba de sufrir un golpe devastador que cambia completamente el panorama estratégico. Un centro de mando de varios pisos, repleto de oficiales de alto rango y personal militar, ha sido literalmente borrado del mapa. No estamos hablando de un simple ataque, esto es una demostración de poder que revela una nueva y aterradora realidad. ¿Por qué esto es más grave de lo que parece? Porque no fue un golpe de suerte. El enemigo atacó el mismo objetivo 2 veces, demostrando que tiene ojos en todas partes. Los oficiales rusos intentaron reagruparse, pensando que estaban seguros. Error fatal. Lo más alarmante, este ataque utilizó armamento occidental de última generación. La precisión fue quirúrgica. El edificio no solo fue destruido, se desintegró en polvo de concreto. ¿Se imaginan el poder de fuego necesario para lograr esto? Pero hay algo más inquietante aún. Las fuentes confirman que este centro de mando era responsable de coordinar las operaciones ofensivas y el suministro de municiones. Su destrucción no solo representa pérdidas humanas, representa la decapitación estratégica de todo un sector del frente. ¿Y saben qué es lo más preocupante? El silencio oficial sobre este incidente. ¿Por qué no se está informando sobre una pérdida tan catastrófica? ¿Qué están ocultando realmente? Esto no es un simple revés militar, es una señal clara de que el conflicto está entrando en una fase completamente nueva y más peligrosa. El enemigo ha demostrado capacidades que muchos creían imposibles. ¿Están nuestras defensas preparadas para este nivel de precisión? ¿Cuántos más centros de mando están en la mira? Si están viendo esto desde las regiones fronterizas, necesitamos saber su situación. La amenaza es real y está escalando. Pero lo más impactante no es solo la precisión del ataque, sino el patrón que revela. El mando militar ruso ha perdido el control estratégico de forma dramática. Imaginen esto, el mismo punto de comando atacado 2 veces, la misma vulnerabilidad expuesta repetidamente. Es como ver a un boxeador recibir el mismo golpe una y otra vez, incapaz de aprender, incapaz de adaptarse. Y esto es solo la punta del iceberg. Las fuerzas rusas están experimentando una crisis de liderazgo sin precedentes. Los comandantes experimentados están siendo reemplazados por oficiales inexpertos. Las unidades de élite, incluyendo las fuerzas estratégicas de misiles, están siendo reasignadas a tareas básicas de infantería. Es un síntoma de desesperación. La situación en el frente norte es particularmente reveladora. Observamos cómo las posiciones rusas, una vez consideradas inexpugnables, están siendo sistemáticamente neutralizadas. Los Su-27 equipados con bombas GBU-39 están realizando ataques quirúrgicos, convirtiendo centros de comando en ruinas humeantes. Pero hay algo más profundo en juego aquí. Estamos presenciando un cambio fundamental en la dinámica del poder militar global. La era de las grandes formaciones blindadas está dando paso a una guerra de precisión y desgaste. Cada golpe cuenta. Cada pérdida de mando y control amplifica el caos en las líneas rusas. Los informes de inteligencia sugieren que esta crisis de comando está afectando directamente a las capacidades nucleares rusas. Personal crucial de las fuerzas estratégicas está siendo desviado a operaciones convencionales, dejando vacíos peligrosos en la cadena de disuasión nuclear. Y aquí está la pregunta que todos deberían hacerse: si Rusia está dispuesta a comprometer sus fuerzas estratégicas de esta manera, ¿qué nos dice esto sobre el verdadero estado de sus recursos militares? La respuesta podría ser más alarmante de lo que pensamos. Continuará en la siguiente parte, con revelaciones aún más impactantes sobre el colapso del sistema militar ruso. La efectividad de los ataques de precisión del país vecino del norte ha alcanzado niveles sin precedentes, demostrando una capacidad táctica extraordinaria. Los centros de mando rusos, equipados con tecnología sofisticada y personal militar de alto rango, están siendo sistemáticamente eliminados con una precisión quirúrgica. Esta estrategia está resultando devastadoramente eficiente. En lugar de prolongadas batallas terrestres que consumen recursos y vidas,
Las fuerzas del país fronterizo con Rusia están ejecutando ataques concentrados que eliminan unidades completas de una sola vez. El éxito de estas operaciones se debe a 4 factores fundamentales. Primero, una inteligencia militar excepcional que detecta oportunamente la concentración de tropas enemigas. Segundo, la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas de ataque. Tercero, la precisión incomparable de las municiones occidentales. Y cuarto, sorprendentemente, la propia estrategia rusa de concentrar sus fuerzas en ubicaciones vulnerables. Los resultados son devastadores. Donde antes había centros de comando rusos, ahora solo quedan ruinas. La evidencia satelital muestra la efectividad brutal de estas operaciones. Edificios reducidos a escombros, estructuras militares convertidas en cenizas. En Bogdanovka, región de Lugansk, un enorme depósito de municiones ruso fue completamente destruido, dejando solo restos carbonizados. Esta táctica está alterando dramáticamente el equilibrio de poder en el conflicto. Los rusos están perdiendo no solo infraestructura crítica y equipamiento militar, sino también oficiales de alto rango y personal especializado, creando vacíos de comando que son cada vez más difíciles de llenar. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Comparta su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación está siendo percibida en diferentes partes del mundo. ¿Creen que esta estrategia de ataques precisos continuará siendo efectiva? Dejen sus análisis abajo. En los últimos días, hemos observado un patrón significativo en los ataques contra posiciones rusas por parte del Estado vecino. El análisis de imágenes satelitales revela detalles cruciales sobre la naturaleza de estos ataques, que son mucho más sofisticados de lo que inicialmente se informó. Contrario a los informes iniciales que sugerían el uso de pequeños drones, la evidencia física del daño indica el empleo de armamento mucho más potente. Los patrones de destrucción observados son consistentes con el impacto de municiones similares a las GBU-39, con una capacidad destructiva considerable. Específicamente, el análisis técnico sugiere el uso probable de sistemas FP2, cada uno equipado con ojivas de 105 kilogramos. Cuando 3 de estas armas impactan simultáneamente, producen una fuerza explosiva combinada de 315 kilogramos, suficiente para reducir estructuras completas a escombros, como se evidencia en las imágenes satelitales disponibles. La precisión y el poder destructivo demostrados en estos ataques señalan una evolución significativa en las capacidades militares del Estado fronterizo. Los daños observados no pueden atribuirse a simples drones, como sugieren algunas fuentes. La magnitud de la destrucción requiere municiones de alto poder explosivo, capaces de iniciar detonaciones secundarias en los objetivos. Es particularmente notable que estos ataques se están realizando contra objetivos relativamente cercanos a la línea del frente, lo que sugiere una estrategia deliberada de degradación de la capacidad operativa rusa en áreas críticas. La efectividad de estos ataques plantea serias preguntas sobre la capacidad de las fuerzas rusas para proteger instalaciones críticas y mantener el control operativo en zonas de combate activo. ¿De qué país nos están siguiendo? Comparta su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación está siendo analizada desde diferentes perspectivas globales. Estos eventos indican un cambio significativo en la dinámica del conflicto, donde la superioridad técnica está jugando un papel cada vez más decisivo. ¿Y qué opinas sobre esta evolución en el campo de batalla? Comparte tu análisis en los comentarios. En las últimas horas, hemos sido testigos de un giro dramático en el frente norte. Las fuerzas rusas demuestran capacidad operativa excepcional en condiciones desafiantes. En Alexeyevka, región de Sumy, nuestras tropas ejecutan una reubicación táctica planificada. Los informes occidentales intentan presentar estos movimientos como una retirada. Sin embargo, estamos presenciando una reorganización meticulosa para optimizar posiciones defensivas y prepararnos para futuras operaciones. La región fronteriza se ha convertido en punto focal de intensas actividades militares. Los ataques aéreos del régimen de Kiev no han logrado sus objetivos estratégicos.
Nuestras fuerzas mantienen control sobre las rutas logísticas críticas. La situación refleja la complejidad de operaciones modernas. Los comandantes rusos demuestran adaptabilidad, ajustando tácticas según circunstancias cambiantes. La presencia de unidades especializadas garantiza estabilidad en nuestras posiciones. Los medios occidentales intentan mostrar desorganización en nuestras filas, pero la realidad es diferente. La cohesión y disciplina de tropas rusas permanecen intactas y decisiones tácticas se toman con precisión quirúrgica. Es fundamental entender que cada movimiento tiene un propósito específico. La flexibilidad táctica no debe confundirse con debilidad estratégica. Nuestras fuerzas ejecutan un plan que considera múltiples variables y escenarios. ¿Qué opinan sobre estos desarrollos estratégicos? Me interesa escuchar perspectivas de espectadores de diferentes regiones de Rusia y países amigos. Dejen comentarios indicando desde qué país nos siguen. Su visión enriquecerá nuestro análisis colectivo. Recordemos que la guerra de información es tan importante como operaciones militares. Mantengámonos unidos y vigilantes ante la desinformación occidental. En un giro sorprendente que refleja la crítica situación de las Fuerzas Armadas rusas, hemos confirmado que unidades especializadas están siendo redirigidas a roles de infantería básica. Las fuerzas aeroespaciales y, lo más alarmante, las fuerzas de misiles estratégicos, ahora se encuentran defendiendo las fronteras en las regiones de Kursk y Belgorod. Esta información revela una crisis profunda en la capacitación militar rusa. Imaginen, personal entrenado para manejar sistemas nucleares ahora está en trincheras fronterizas. Es como si un cirujano cerebral fuera asignado a vendar tobillos en una clínica deportiva. Un desperdicio catastrófico de especialización. Los informes indican que el reclutamiento militar ha caído casi a la mitad. La situación en el Frente Norte es particularmente preocupante, con evidencia de unidades severamente degradadas manteniendo posiciones críticas. El abandono reportado en Alexeevka podría señalar el colapso inminente de toda la línea defensiva en el sector de Sumy. Las fuerzas rusas están recurriendo a personal sin preparación adecuada, incluyendo individuos con problemas de alcoholismo reclutados en zonas rurales. Esta degradación en la calidad del personal militar representa un cambio dramático en las capacidades de combate rusas. La redistribución de fuerzas estratégicas a roles de infantería básica sugiere una crisis más profunda de lo que se pensaba inicialmente. Es como desmantelar un sistema de alarma contra incendios para usar sus componentes en reparar una cerca. Puede funcionar temporalmente, pero compromete la seguridad general del sistema. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus análisis en los comentarios. Me interesa especialmente conocer la perspectiva de aquellos que entienden de estrategia militar. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro dramático en las operaciones militares que está revelando graves deficiencias en la estrategia rusa. Lo más alarmante es que Moscú se ha visto obligada a desplegar personal de las fuerzas nucleares estratégicas en primera línea, efectivos que deberían estar a 1000 kilómetros del frente protegiendo activos críticos. Esta situación demuestra la incapacidad rusa para mantener sus posiciones sin recurrir a personal que nunca debería estar en combate directo. El problema se agrava con la continua pérdida de oficiales, que junto con los problemas logísticos y la destrucción de puestos de mando, está convirtiendo las operaciones ofensivas rusas en meras ilusiones, como se evidencia claramente en la región de Sumy. Particularmente reveladora es la situación del Grupo Norte de las fuerzas rusas. Las fuerzas aéreas del país vecino están demostrando cómo un ejército moderno puede desmantelar sistemáticamente a uno anticuado que se basa en tácticas estáticas. Esta nueva forma de guerra, caracterizada por ataques precisos y rápidos, respaldados por inteligencia avanzada y armamento de precisión, está paralizando las capacidades operativas rusas. La estrategia del país fronterizo no se limita a contraataques convencionales, sino que busca el agotamiento sistemático del adversario. Rusia se encuentra atrapada en un conflicto donde cada avance es contrarrestado con bombardeos precisos a sus centros de mando,
almacenes y cuarteles. El deterioro de las fuerzas rusas en Alexeevka no es un incidente aislado, sino el resultado directo de estos ataques quirúrgicos. Sin personal militar adecuado y con el continuo desgaste del cuerpo de oficiales, las fuerzas rusas están perdiendo su capacidad ofensiva. Es un círculo vicioso, sin liderazgo efectivo, la coordinación se desmorona, y sin coordinación, cualquier intento de avance está condenado al fracaso. ¿Qué opinas sobre esta nueva fase del conflicto? Me interesa especialmente conocer la perspectiva de nuestros espectadores de diferentes países. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comparte tu análisis en los comentarios. En las últimas horas, hemos sido testigos de un colapso significativo en la cadena de mando rusa. Cuando un centro de comando es destruido, las tropas, privadas de dirección, se convierten en una masa desorganizada que abandona sus posiciones. Este patrón se repite frecuentemente en zonas de conflicto. La estructura militar rusa atraviesa una crisis profunda. Las unidades en el norte, especialmente en Sumy, experimentan desintegración del control operativo. Lo alarmante es que fuerzas estratégicas rusas están siendo redirigidas a operaciones terrestres básicas, dejando vulnerables áreas críticas de defensa. Las consecuencias son evidentes: pérdida de posiciones clave, abandono de puntos estratégicos y disminución en eficacia combativa. La región fronteriza entre el país en conflicto y Rusia muestra un constante retroceso para las fuerzas rusas, principalmente en Kursk y Belgorod. Los sistemas de defensa aérea del país vecino demuestran precisión extraordinaria, utilizando armamento occidental avanzado para neutralizar objetivos críticos. Cada ataque destruye infraestructura militar vital y desmorona la frágil estructura de mando. Es interesante observar cómo esta situación es percibida globalmente. Me gustaría conocer desde qué país siguen estos acontecimientos. Podrían compartir su ubicación y perspectiva local. Rusia se encuentra atrapada en un conflicto prolongado sin salida clara. La pérdida de oficiales experimentados, junto con la destrucción de centros de comando, crea un ciclo de deterioro aparentemente irreversible. ¿Creen que Rusia podrá recuperar el control efectivo de sus fuerzas pronto? Compartan sus análisis. Estos eventos representan un punto de inflexión histórico en la doctrina militar contemporánea. Los expertos militares de varios países están analizando meticulosamente cada movimiento para extraer lecciones tácticas aplicables a futuros conflictos. La degradación acelerada de la capacidad operativa rusa sugiere profundas deficiencias estructurales que trascienden la simple pérdida de material bélico, apuntando a problemas fundamentales en formación, logística y moral de combate.